Regresamos a nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo. Y si se recuerdan, en la última clase tuvimos que invertir muchísimo tiempo hablando sobre el descenso del Señor al infierno. El descenso, mis hermanos, hablando del descenso al infierno de Jesucristo, ¿no? Y fue un tema tan complicado que necesitábamos, mis hermanos, solamente esa hora para hablar y tratarlo completamente a las solas. Ahora llegamos a la subdoctrina número 24, la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo. Abren sus Biblias en Mateo capítulo 28, por favor, y vamos a llegar ahí al versículo 6, pero una vez más ponerlo en su contexto, comenzando con versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es interesante cuando hablamos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, uno analiza todas las religiones del mundo y sus fundadores, los fundadores de las religiones, ¿no? Casi todos tienen una tumba. En cuanto miles y miles de seguidores fieles van a visitar su tumba, ¿ves? Y a reconocer que ahí está el fundador de nuestra religión, está ahí enterrado. Y ahí, mis hermanos, sí es algo increíble a verlo por todas partes del mundo. Lo contrario es con nosotros, con los creyentes, los cristianos. La verdad es que para nosotros, mis hermanos, nuestra celebración es que la tumba está vacía. El nuestro Dios no está enterrado, Él resucitó. Para nosotros, ¿ves? La tumba está vacía. Más bien, si tú vas a Israel hoy día, mis hermanos, tú puedes pasar por la tumba y la tierra, y tú puedes ver que la piedra ha sido removida, y ahí entran y salen todo el mundo, todo el mundo, mis hermanos, para ver, y está vacía. ¿Por qué? Porque no hay ningún significado en una tumba que está todavía con un cuerpo que se puede identificar como del Cristo. La fundación del cristianismo está parada sobre el asunto que la tumba está vacía. Si la tumba tuviera todavía un cuerpo identificado como Jesús, mis hermanos, no tenemos absolutamente nada de qué hablar. Celebramos la resurrección, mis hermanos, porque es ahí donde Él llegó a vencer, mis hermanos, y a conquistar la muerte. Dice en versículo 6, dice: no está aquí. Las mejores tres palabras que tú puedes escuchar cuando todas las demás religiones están hablando, Dios está aquí. Ellos buscando su propio Dios está aquí. Ojalá que Él está presente. No, mis hermanos, para nosotros las palabras son lo contrario. No está aquí. Y comenzamos a celebrar, mis hermanos, con júbilo. Y dice, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor y vea que está vacía.
En explicando la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo incluye 5 cumplimientos. Y esta es la parte que es bien importante. ¿Por qué es tan importante? Porque hay 5 cosas que se cumplen, mis hermanos, se cumplen con la resurrección del Señor Jesucristo. Primeramente, estas son las 5 cosas. 1, va a ser la renovación. Hacer la renovación física de su vida. La segunda cosa va a ser la reunión de su cuerpo y su espíritu. La tercera cosa que se está cumpliendo es el subyugar la muerte. Bajo sí. La cuarta cosa que se va cumpliendo aquí es la obtención de su nueva posición. Y por fin, número 5, va a ser su recibimiento de un cuerpo transfigurado. O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Hay 5 cosas que son importantísimas para comprender bien, para nosotros a poder comprender la importancia de la resurrección, la renovación física de su vida. Número 2, la reunión de su cuerpo y su espíritu. Luego, el subyugar la muerte bajo sí, donde ya Él domina la muerte, y la obtención de su nueva posición, que ahora Él es el Dios hombre regresando a su trono, y Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y su recibimiento de un cuerpo transfigurado, donde ahora Él puede de nuevo traspasar los cielos y regresar a la mano diestra del Padre Celestial. ¿Cómo es que yo debo de tomar en cuenta, mis hermanos? El asunto aquí no se trata solamente de que su cuerpo resucitó, ¿qué es la implicación de esa resurrección? Ahora, ¿cómo es que nosotros como creyentes debemos de aplicar esta verdad en nuestras vidas? Bueno, por la resurrección el cristiano recibe las 2 cosas, la vida eterna y el poder espiritual. Recibe 2 cosas, la vida eterna y el poder espiritual. Ahora note bien, en Efesios capítulo 1, en versículo 19 y 20, Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: y le dijo Jesús, yo soy la resurrección, mis hermanos. Él dijo, mira, en Efesios 1, 19 y 20 dice, y en la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Ahora nosotros estamos, ¿qué? En Cristo.
Y dice en Juan capítulo 11, versículo 25, dice, y le dijo, yo soy que la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. So recibimos, mis hermanos, la vida eterna y el poder espiritual y la vida eterna como resultado de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo también provee para la futura resurrección del creyente. Dice en 1 Corintios en capítulo 15, en versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El hecho de que Él resucitó es la razón por que tú y yo vamos a resucitar. También es la llave de la victoria en la vida cristiana para nuestra unión con Cristo. Él dice en Efesios en capítulo 2 y en versículo 6 dice la siguiente cosa. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Ahora podemos comprender un poco mejor, mis hermanos, el de la última clase que tuvimos hablando del descenso al infierno y donde enfatizamos y pasamos buenísimo tiempo hablando de la ascensión. Es ahí donde quiero regresar brevemente, no lo tengo que tratar muy a fondo porque ya la tratamos. Vamos a tratar la ascensión de Cristo. Y vamos, mis hermanos, a Hechos 1:9 otra vez, lo vamos a hacer solamente brevemente. Porque centramos bastante en este tema, donde dice la palabra del Señor en Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿no? Aquí está hablando de que el Dios Padre, mis hermanos, literalmente lo transportó, mis hermanos, de su cuerpo resucitado de este mundo al lugar que merece, que es a la mano diestra del Padre Celestial. En la explicación breve, después de su resurrección, Cristo ascendió, mis hermanos. ¿Tú te recuerdas que en esa última clase que tuvimos hablando del descenso al infierno? Si nosotros mal comprendemos, mal entendemos y mal aplicamos, la escritura de 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, mis hermanos, a la ascensión. Y luego tomamos Efesios capítulo 4, versículo 9 y la aplicamos a la resurrección. Tenemos ahora una doctrina completamente boca arriba. Note bien conmigo. Después de su resurrección, Cristo ascendió físicamente a los cielos. ¿Para qué? A resumir su gloria y entronado, mis hermanos. Te recuerda que Él deja su trono a la mano diestra del Padre Celestial, Él deja su majestad, deja su gloria. Él regresa, te recuerda la oración que Él hizo en Juan en capítulo 17, donde Él pide que a Él se le devuelve que la gloria que Él tenía antes de bajar a la tierra, Él está pidiendo de nuevo que se devuelva a Él de nuevo, mis hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que Él va a recuperar su gloria, su majestad y su entronado. Él también comenzó su ministerio de sumo sacerdote en el cielo
celo por los cristianos, la cual continúa hasta hoy día. Sin la ascensión, dice la Biblia, en 1 de Juan, dice que Él está intercediendo por nosotros. Si nosotros tenemos al revés, la ascensión y la resurrección no tienen ningún sentido, la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero la importancia de la ascensión es más allá de lo que habíamos tratado en la última clase. Y es esto, que ahora comienza su ministerio de sumo sacerdote. No se olvide que Él ascendió, pero nos dejó a nosotros en esta tierra con un ministerio, donde nosotros ahora tenemos que continuar llevando a cabo el ministerio en cual Él nos entregó a nosotros. Y por esa razón, ese ministerio, mis hermanos, está levantado sobre los hombros de Juan capítulo 17. Ahora, ilustrarlo. Es algo, dúdate, de que los discípulos que vieron su ascensión física completamente comprendieron todo lo que esto significaba de primero. Yo tengo dudas que mis hermanos, ellos no habían comprendido todo. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de que ahora tenemos todo el Nuevo Testamento entregado en nuestras manos, que ahora tú y yo podemos ver el cuadro completo, mis hermanos. Ellos no. Por esa razón, en la aplicación de esta doctrina en la vida cotidiana de cada cristiano, mis hermanos, es esta: que cuando el cristiano comprenda la ascensión de Cristo, él ve hacia aquel eminente retorno y apropia su presente ministerio también. La ascensión me motiva, mis hermanos, y me anima a continuar adelante en su obra a pesar de todo lo que sucede en esta tierra. Yo puedo continuar adelante. ¿Por qué? Porque el Señor, mis hermanos, Él no ha cambiado. Su ascensión me garantiza a mí, mis hermanos, por el retorno del Señor en la segunda venida, pero también me garantiza, mis hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia, o lo que ustedes nombran el rapto, va a suceder. Ahora vamos al número 26. El 26. Y hablar de la glorificación. La glorificación. Y esta la vamos a encontrar aquí en Juan 17. Esta va a ser la glorificación de Cristo. En Juan. Cada mes nosotros logramos escribir. Tenemos una revista del ministerio nuestro, mis hermanos, que se titula la revista El Talmid, Talmid, T-A-L-M-I-D, Talmid. Y esta palabra, es una palabra en hebrea que significa discípulo. Y cada mes se produce del ministerio nuestro, y cuando tú llegas para la enseñanza para la revista que sale en abril 2017 en español, hacemos un análisis, ¿entiende? De una enseñanza de varias páginas sobre Juan capítulo 17, hablando de este tema, mis hermanos, hablando el impacto, el significado de la salvación en el contexto
de lo que el Señor Jesucristo, lo que Él estaba haciendo y lo que Él estaba diciendo, lo que Él estaba pidiendo en esa oración en cuanto Él hace en Juan capítulo 17. Note bien conmigo en Juan 17, regresamos, hermano, a Juan 17. Y note que aquí esta oración sucede aproximadamente la noche antes que Él va a apartar de esta tierra. Cuando Él sabe que el siguiente día Él va a ser arrestado y muy poco tiempo después el Señor va a ser crucificado. Esta es la última vez que Él tiene la oportunidad de interceder, porque esta ahora es su despedida final. Note bien en Juan capítulo 17, comenzando con versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Note, esta es una oración en voz alta que Él está haciendo. Y los demás discípulos lo están escuchando a Él. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, note lo que dice el versículo 5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te estás fijando bien? Antes que el mundo fuese. La gloria celestial es muy distinta a la gloria terrenal. La gloria celestial que Jesús tenía desde el principio, siendo temporalmente escondida o temporalmente velada durante su vida terrenal aquí en la tierra. En la ascensión, Cristo, Jesús, fue glorificado y transfigurado. Esa es la importancia de la ascensión. Que cuando Él ascende, mis hermanos, en su ascensión, Él es completamente transfigurado, donde ahora Él entra con un cuerpo verdadero, glorificado, para poder entrar de nuevo en el cielo, en la presencia del Padre Celestial, pero también a regresar a su propio trono. Por esa razón la ascensión juega un papel tan importante para nosotros, mis hermanos. Por esa razón, ¿por qué? Porque adentro de esa viene la glorificación de Cristo. Y con esa glorificación ahora tú y yo, mis hermanos, vamos a ser glorificados igual. Ahora, en ilustrar este punto, es interesante de contrastar las apariciones post-resurrección de Cristo con las revelaciones de la post-ascensión. Hay dos cosas aquí otra vez. En el primer ejemplo, Cristo siempre encubrió su gloria hasta el punto que Él no era reconocido como por los discípulos en el camino de Emaús. ¿Te recuerdan? Él tuvo que velar, cubrir su gloria, mis hermanos. Y esto es después de la resurrección. ¿Te recuerdas que en la última clase estuvimos hablando la diferencia entre la resurrección y la ascensión? Después de la resurrección, Él todavía mantiene su gloria encubierta, velada. Vete al libro de San Lucas, por favor. En San Lucas, note bien lo que dice en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 13. En San Lucas capítulo 13, 24, San Lucas 24, versículo 13 dice esto. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de
de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos estaban hablando con él, ellos estaban hablando con Dios Hijo, Hijo de Dios, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque había velado su gloria después de la resurrección. Ahora, en este mismo capítulo, note más adelante, en versículo 31, ¿no? Pero vamos a comenzar con versículo 28. En este mismo capítulo, ahora vamos a ver algo. En Lucas 24, 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como iba más a lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Wow. Ahora tenemos aquí, mis hermanos, que ellos no lo habían reconocido, y en un instante le abren los ojos y ellos ven brevemente y él desaparece. Los discípulos propios no lo reconocieron, mas por María Magdalena, que pensó que él era un jardinero, ¿te recuerdas? Ella tampoco. Mira, en Juan capítulo 20, por favor, mira bien lo que pasa aquí. Y en versículo 14, en Juan capítulo 20, mira lo que pasó aquí. Vamos a comenzar con versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esto es cuando el Señor Jesús viene y se le presenta a María Magdalena, ¿no? Y le dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahora mire lo que él dice en versículo 14. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Me imagino que ella pensaba que era el jardinero que estaba ahí. No se dio cuenta que él era él. Y mira lo que sucede. Le dice, Jesús le dijo en versículo 15: mujer, ¿pero por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú los has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Le dijo: María, y de repente se le cayó las escamas
escama de sus ojos y ella pudo ver. Después de la resurrección, lo que encontramos aquí, mis hermanos, es que no había sido glorificado todavía, mis hermanos. Pero ellos no lo pueden porque él tenía su gloria velada, mis hermanos, encubierta. Las revelaciones de la post-ascensión, hasta este punto hemos hablado de la post-resurrección. Ahora vamos a hablar de la post-ascensión. ¿Ves? Envuelven su apariencia radiante. La diferencia entre el encuentro de Juan con Cristo en Juan capítulo 21 y la de Apocalipsis capítulo 1 era que al ver el cuerpo de la resurrección, que quiere decir no glorificado, ¿no? Porque eso es importante. Por esa razón, en esa última clase donde estuvimos hablando, mis hermanos, del infierno, es importante porque aquí tiene tremendas implicaciones. Pero note bien que en la resurrección, ¿no? Y luego en la ascensión. Aquí no. Después de la resurrección, Él no está glorificado. Esa es la cosa que tú tienes que comprender. ¿Entiendes? No glorificado. Pero más tarde, al ver el cuerpo transformado y celestial, que es en la ascensión, aquí está glorificado. Tú te fijas en la tremenda implicación. Si nosotros no tenemos en mente, mis hermanos, correctamente las doctrinas sobre la persona de Cristo Jesús. Porque si pensamos que después de la resurrección, sin un cuerpo glorificado, Él desciende al infierno, mis hermanos, para predicarle a los demonios, no. Es en la subida que Él traspasa al infierno, mis hermanos, donde Él pasa al infierno. Te recuerdo cómo lo describe en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 hasta 31, cuando estábamos hablando de Abraham y Lázaro. ¿Te recuerdas eso? Él traspasa, mis hermanos, para darle información, como lo dice en 1 Corintios en capítulo 15, dice, y le dice, mis hermanos, aguijón, le dice, de la muerte, ¿dónde está su victoria? Ahora, si yo tomo en cuenta esto, mis hermanos, ¿cómo es que yo la debo de aplicar en mi vida como un creyente? Un día también, mis hermanos, los cristianos van a ser glorificados junto con Cristo. Esa es mi esperanza. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, en versículo 16, yo creo que es. No, 17. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te puedes imaginar que ya, mis hermanos, ya no voy a tener que luchar y batallar con este cuerpo ya viejo? Se está deshaciendo, se está cayendo y todo está dolorido. El desafío y el reto de las mañanas, mis hermanos, es levantarme todo dolorido. Donde tengo que calentar los motores, por decirlo así, mis hermanos, para seguir adelante. Pero con un día me voy a levantar, mis hermanos, pero con un cuerpo glorificado, que no tiene necesidad de comida, no va a tener sed, no va a necesitar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ser glorificado.
Por esa razón, mis hermanos, la glorificación me da mi ánimo, me da esperanza. Ahora vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a tratar con la vindicación. La vindicación. Vamos a tratar con la vindicación de Cristo, ¿no? Este va a ser el número 27. Que es, en otra palabra, la defensa. Esta va a ser la defensa de Cristo, mis hermanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, por favor. Capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Wow, abogado tenemos, mis hermanos. Él es, mis hermanos, es la misma palabra que le da al Espíritu Santo, si no lo sabe. Es la misma palabra. Te recuerda que en el Espíritu se le aplica la palabra consolador al Espíritu Santo. Esta es la misma palabra que él está diciendo aquí. Ahora, cuando hablamos de la vindicación, mis hermanos, la defensa de Cristo, mis hermanos, estamos hablando que Él es nuestro abogado. Nuestro abogado. Aquí de esto estamos hablando, que Él es el abogado. Si usted va a la corte, mis hermanos, usted va a necesitar un abogado. Alguien que conoce muy bien, no solamente la letra, pero el espíritu de la ley. Y también conoce muy bien cómo se puede, mis hermanos, cumplir con los requisitos. Cómo propiciar, que es la palabra bíblica, mis hermanos. ¿Ves? Cómo satisfacer los requisitos de la ley. Y por esa razón necesitamos nosotros un abogado en la corte celestial. El término vindicación o abogado, mis hermanos, denota a un abogado que representa a su cliente ante una corte de ley. Cuando se es aplicado, mis hermanos, al presente ministerio de Cristo, ella habla de su obra para los creyentes pecadores, para restaurarlos a la comunión. La obra de Cristo, en este caso, mis hermanos, como un abogado, está basado sobre la suficiencia de su sangre por todos los pecados pasados y presentes. Tú te recuerdas que la Biblia dice que Jesús ahora, cuando Él regresa a la mano diestra del Padre Celestial, y obviamente sabemos que Él va a recuperar su majestad, va a recuperar su gloria, ¿te recuerdas eso? Va a recuperar su entronado, mis hermanos. Pero cuando Él llega y después de recuperar todo eso, Él ahora está intercediendo por nosotros los creyentes. Ahora escuche esto bien. Estamos hablando de los creyentes pecadores. Usted y yo. La verdad es que, mis hermanos, nosotros no somos perfectos en ningún sentido, ¿cierto? Nosotros hacemos lo mejor posible, pero todavía estamos en estos templos, mis hermanos, estos cuerpos, ¿ves?, que requieren tienen hambre. Todavía tú y yo tenemos que luchar con aquella naturaleza que tiene pecado. Nuestro ADN es pecaminoso. Nosotros todavía vivimos en esta tierra. Somos seres humanos.
hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados espiritualmente, pero mientras todavía estamos en esta tierra, eso quiere decir que tú y yo todavía pecamos, fallamos. Cristo nos provee una provisión de interceder por nosotros, y por esa razón la doctrina de la vindicación, de la defensa, de la abogacía del Señor para nosotros. Para ilustrar esto, en el Antiguo Testamento, cuando David confesó su pecado, él fue perdonado y restaurado a su lugar del servicio. Es igual con nosotros. En la aplicación, aunque el cristiano tiene un abogado con el Padre, su meta en la vida debe ser de vencer el pecado, en lugar de solamente confesarlo. Mientras que estamos aprendiendo, mientras que estamos creciendo, mientras que estamos madurando, mis hermanos, note lo que dice primera de Juan en capítulo 5 en versículo 4. Primera de Juan capítulo 5 en versículo 4 dice esto, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mientras que tú y yo estamos creciendo. Vamos ahora al último, que va a ser aquí el 28. Y esta va a ser, mis hermanos, la intercesión de Cristo. La intercesión de Cristo, mis hermanos. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 25. ¿Te das cuenta la forma o la lógica en cuanto estamos presentándole a ustedes las doctrinas de la Biblia? Usted puede notar la lógica, cómo es que una cosa fluye a la otra, de un paso al otro, de una parte de la doctrina de la verdad, de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú puedes ver que tiene lógica, ¿ves? Porque sigue, tú puedes ver ahora cómo fluye las doctrinas, mis hermanos. La palabra doctrina simplemente es la palabra enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la Biblia. Note bien conmigo ahora en Hebreos en capítulo 7, por favor. En Hebreos capítulo 7, vete a la mano izquierda y vete a Hebreos capítulo 7. Y vamos a ir, por favor, y vamos a comenzar con versículo 20. Con versículo 20, Hebreos capítulo 7, versículo 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podrían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira bien, perpetuamente es el mismo concepto que él está expresando más adelante. Tú te recuerdas ya en Hebreos
en capítulo 7, te recuerdo lo que él dice en versículo 11, en Hebreos, lo que dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y eso es lo que necesitamos nosotros. Aquí en versículo 25 él dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿no? En versículo 5, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque eso también hayan salido de los hombres de ahora. Hebreo está hablando de un sacerdote, pero ahora cuando nosotros llegamos al 25, ¿ves? Ese es el 5, estamos hablando de otra categoría completamente distinta a la del Señor Jesucristo, donde dice, mis hermanos, perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es donde termina el Señor, ¿ves? En su trono, intercediendo ahora por los creyentes. Antes de bajar del trono a la tierra, antes de bajar del trono a la tierra para morir por los pecados del hombre, él está orando e intercediendo por la salvación del mundo. Perdón. Él está intercediendo por la salvación del mundo. Cuando él regresa en la ascensión para ser entronado, recuperar su majestad y su gloria, ahora él está intercediendo por los creyentes, solamente por los creyentes. Escuche bien, solamente por los creyentes. Y él nos dio a nosotros una indicación que él iba a hacer eso. Y no nos damos cuenta, porque cuando él estaba orando en Juan capítulo 17 de la noche, antes que él va a ser arrestado y más adelante luego ser crucificado, él estaba orando por nosotros, por los creyentes. Ahora cuando él reza a la mano diestra del Padre Celestial, ahora él está intercediendo exclusivamente para los creyentes. De eso se trata, mis hermanos. 28 subdoctrinas hablando de la vida de Cristo Jesús. La obra intercesora de Cristo por el cristiano es similar, mis hermanos, a la medicina preventiva. En un sentido, la intercesión identifica la presente obra de Cristo en la mediación en el cielo. El uso bíblico para el término que es más específicamente describe la intervención de Cristo a beneficio de las debilidades y las tentaciones del creyente. Cristo está continuamente, activamente intercediendo por nuestro beneficio. Por favor, te ruego de no pisotear, lo que Dios ha hecho por nosotros. En la aplicación, mis hermanos, la seguridad del creyente debe descansar en parte en este presente ministerio de la intercesión de Cristo. Hemos tratado nosotros esta tremenda doctrina, mis hermanos. La doctrina de Cristo. Hemos hablado de la deidad de Cristo. Hemos hablado de la humanidad de Cristo. Hemos hablado del Hijo de Dios. Hemos hablado del único
unigénito. Hemos hablado mis hermanos, de la generación eterna, esa doctrina que se trata con Cristo. Hemos hablado de el yo soy, hemos hablado de el logos, hemos hablado del ángel del Señor, hemos hablado del siervo del Señor, hemos hablado de Cristo en el tabernáculo, mis hermanos, hemos hablado de que Cristo es nuestra Pascua, hemos hablado de que Cristo en los sacrificios, hemos hablado de la expiación, habíamos hablado del día de la expiación y su significado con Cristo. Hemos hablado, mis hermanos, que Cristo en las fiestas de Israel. También hemos hablado de los servicios ungidos de Cristo. Hemos hablado de el kenosis, donde Él se está vaciando de sí mismo para lograr la meta que somos nosotros. Hemos hablado de la encarnación. Hemos hablado del nacimiento virginal de Cristo. Hemos hablado, mis hermanos, de la impecabilidad, impecabilidad de Cristo. Hemos hablado de la transfiguración de Cristo. Hemos hablado de la purificación del cielo. Hemos hablado del descenso al infierno. Hemos hablado de la ascensión al cielo. Hemos hablado, mis hermanos, de la glorificación de Cristo. Hemos hablado de la mediación de Cristo y por fin hemos hablado con la intercesión de Cristo.